Y vamos con una última hora, una información en directo, y es que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra en Azerbaiyán, en la capital del país, en Bakú. Allí está reunido con su homólogo, con Ilham Aliyev, y desde allí ya nos están llegando los primeros titulares de esa reunión bilateral que han mantenido ambos mandatarios, en la que también han participado una serie de asesores y de la que ya nos llegan los principales titulares, entre ellos que Rusia estaría dispuesta a mediar en el conflicto que actualmente tienen Azerbaiyán y Armenia. Decía Vladimir Putin en esas primeras palabras tras la reunión con su homólogo de Azerbaiyán que efectivamente la situación en el Cáucaso es complicada, la situación de Rusia es complicada debido al conflicto abierto con Ucrania, que además se encuentra en una situación de recrudecimiento tras el hundimiento de varios puentes en Kursk, pero aún así ha mostrado Putin su compromiso con Azerbaiyán tras esa reunión que forma parte de la visita oficial que el presidente ruso está realizando a ese país iraní. Vamos a ver cuál es la señal que nos llega en directo desde allí. Bilateral cooperation, which should be facilitated by the documents that have been signed today. You all witnessed how it happened. You saw the ceremony. We paid a lot of attention during the talks to enhancing mutually beneficial trade and economic cooperation, which makes perfect sense because Russia and Azerbaijan are important economic partners for each other, as you've mentioned. Estamos escuchando en directo esas palabras que pronuncia el presidente ruso Vladimir Putin, quien habla de esa búsqueda de cooperación, de esa ayuda a Azerbaiyán en el conflicto con Armenia. Hablaba de cooperación en diferentes frentes, entre ellos el frente de ayuda económica. Ha hablado de desbloquear las áreas relevantes de la logística en la economía durante esa visita, en la que ha dicho que pese a que Rusia también tiene que hacer frente a la crisis como consecuencia del enfrentamiento con Ucrania, la implicación de Rusia en la situación en el Cáucaso Sur en los últimos años debe ser protagonista. La visita de Vladimir Putin, que ha empezado esta mañana a Azerbaiyán, y ha empezado con una visita al mausoleo del presidente Heydar Aliyev, padre del actual mandatario, donde Putin ha depositado una ofrenda floral. También ha hecho un pasacalles por la Avenida de los Mártires con el objetivo de honrar, dicen desde el Kremlin, la memoria de los caídos por la independencia de Azerbaiyán. Después, el programa de la visita de Estado de Vladimir Putin a Bakú pues ha continuado con esa reunión oficial con Ilham Aliyev en su residencia del campo a orillas del mar Caspio, tras la cual están ofreciendo una rueda de prensa. Volvemos a conectar con esa señal en directo que nos llega desde Azerbaiyán. They are operating quite successfully, and there are prospects for further development. We are grateful to the Azerbaijani government for the conditions for our companies. Transmash Holdings signed a contract on manufacturing Russian carriages for the Baku Metropolitan. I hope that those who will travel in these carriages, they will be happy as well. Russian United Shipbuilding Company, and Mr. President mentioned that as well, jointly with the Baku Shipbuilding Factory will start manufacturing the tankers, oil tankers, and they will be employed in the Sea of Azov, in the Caspian, and will allow us to enhance our energy supplies to the global markets. And I would like to speak about our joint plans for the implementation of the North-South Corridor project, which... Estábamos escuchando al presidente de Rusia, Vladimir Putin, reunido con su homólogo, con el presidente del país de Azerbaiyán, en Bakú, con Ilham Aliyev. Le mostraba el compromiso de Rusia y del Kremlin con Azerbaiyán en torno a la construcción de infraestructuras y de manufacturas en el país. Han sido socios durante mucho tiempo Rusia y Azerbaiyán, y también, lo decíamos al principio de esta intervención, que ha mostrado Putin su objetivo con
llevar a cabo acuerdos con Azerbaiyán para conseguir poner fin al conflicto que enfrenta Azerbaiyán con Armenia. Head of the Republic of Azerbaijan, so we are grateful for such an attention to the Russian language. More than 300 schools are teaching Russian language. The branches of the Moscow State University and Medical State University are operating in Azerbaijan, and we have just discussed that in the wider format discussions. We are speaking about possible inaugurating of the Russian-Azerbaijani University here in Azerbaijan. Mr. President supported this idea. Hopefully we will be able to launch it really rapidly, and St. Petersburg State University is ready to become a partner of this project. In Russia, we are doing a lot to train highly skilled personnel for Azerbaijan. Currently, there is some 8,000 Azerbaijani students attending Russian universities, including more than 1,000 are receiving scholarships from the Russian budget, and we honor the deeds of the Azerbaijani soldiers during the World War II. Our fathers, our grandfathers, great-grandfathers were defending our common motherland and protecting it from Nazism and fascism, and we agreed to celebrate. Continúa la declaración del presidente ruso Vladimir Putin en directo desde Azerbaiyán, donde está realizando una visita oficial en la que se ha reunido con su homólogo del país. Hablan en este caso sobre todo de acuerdos de carácter económico entre Azerbaiyán y Rusia. Y es que el presidente del país iraní, el presidente anfitrión, ha destacado que en Azerbaiyán están muy satisfechos con el nivel de interacción económica que lleva a cabo Rusia en el país. Estaba hablando Putin en directo, lo escuchábamos, de esos acuerdos, de esas relaciones bilaterales, en este caso universitarias y del ámbito estudiantil, entre estudiantes de Azerbaiyán y estudiantes rusos. Principalmente el motivo de la visita del presidente ruso a Azerbaiyán es el de establecer lazos, el de estrechar los vínculos entre dos países socios, vínculos especialmente de carácter económico, aunque en este encuentro recordemos que el presidente ruso Vladimir Putin se ha comprometido a intermediar en la medida de lo posible con Azerbaiyán para resolver el conflicto que enfrenta a Bakú con Armenia. Lo cierto es que ha recordado Vladimir Putin que la situación que atraviesa Rusia no es la más óptima como consecuencia, en este caso, del conflicto que Rusia, que Moscú atraviesa con Ucrania. Conflicto que se ha recrudecido en las últimas horas tras los ataques a varios puentes por parte del gobierno ucraniano. Corridors and establishing humanitarian ties. We come from the assumption that the peace and stability in South Caucasus are in the interest of all the countries and peoples of this region. And in conclusion, I would like to once again emphasize that we are satisfied with the outcome of this visit. I'm sure that the talks that took place today and the agreements that we reached during these talks will help us to further strengthen Russian-Azerbaijani strategic partnership. Thank you very much for your attention. Thank you. Pues ya ha terminado esa intervención en directo del presidente ruso, de Vladimir Putin. Vemos cómo el líder de Moscú se estrechaba la mano, se estrechaba el brazo con su homólogo de Azerbaiyán, con Ilham Aliyev. Una reunión que tiene que ver con la visita oficial que Vladimir Putin está realizando. Llegaba anoche a la capital de Azerbaiyán, a Bakú, en una visita oficial que tiene como objetivo el de estrechar lazos, sobre todo económicos, con este país socio. El foco, desarrollo de relaciones bilaterales, también se han tratado temas regionales y de carácter internacional. Entre esos temas regionales, el conflicto que existe actualmente y que está abierto entre Azerbaiyán y Armenia, conflicto en el que Rusia ha dicho que se compromete a mediar para facilitar la situación en la medida de lo posible. Ha recordado Vladimir Putin que la situación que atraviesa ahora mismo Rusia es una situación delicada por el enfrentamiento abierto con Ucrania, pero ha mostrado Vladimir Putin su compromiso absoluto
con los países de la región del Cáucaso Sur. En la jornada de hoy, primer encuentro entre el presidente ruso y su homólogo azerí Ilham Aliyev. Primero han tenido una reunión bilateral ambos mandatarios. A continuación se ha producido un encuentro más amplio con colaboradores y después esa rueda de prensa que les hemos ofrecido aquí en directo en Negocios Televisión. Y en la jornada de hoy, foco principal de los mercados está situado en Estados Unidos, concretamente en Chicago, porque a medida que avanzan las horas se acerca el arranque de la Convención Demócrata de Chicago. Será después de las 10 de la noche hora peninsular española cuando dé comienzo de forma oficial esa Convención Nacional Demócrata de Estados Unidos, en la que oficialmente se va a validar la candidatura de Kamala Harris de cara a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Empezará hoy con una serie de actividades y terminará el jueves. Van a participar importantes figuras del Partido Demócrata de gran peso internacional, como el expresidente Barack Obama. El cónclave demócrata es el evento en el que los delegados del Partido Demócrata, en este caso, votan y ratifican la elección de sus candidatos a presidente y vicepresidente para las elecciones de noviembre. En esta ocasión la situación es un poco diferente porque tanto Kamala Harris como Tim Walz, el candidato a vicepresidente, llegan a la Convención Nacional Demócrata ya como aspirantes oficiales a la presidencia y como vicepresidente, porque la formación decidió realizar esta votación de forma anticipada el pasado día 2 de agosto. El escenario principal de la Convención Demócrata será el Estadio United Center, en el que se va a llevar a cabo la programación más relevante de los actos, mientras que el resto de actividades de carácter secundario tendrán lugar en el centro de convenciones McCormick Place. Está previsto que acudan a la convención 50.000 visitantes, entre ellos 5.000 delegados y suplentes del partido. Todo preparado para esa convención demócrata, con el presidente Joe Biden como principal protagonista en la jornada de hoy. Será el principal orador en la apertura de la convención, en la que también van a participar los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, la secretaria de Estado Hillary Clinton o el líder de la mayoría demócrata, de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, también el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. Serán algunas de esas figuras que darán discursos de apoyo a Kamala Harris a lo largo de estos días. Y más allá de ese discurso que hoy pronuncie Joe Biden y en el que van a estar puestas todas las miradas de la comunidad internacional, el día central de la Convención Demócrata será el jueves, con las palabras, con el discurso de aceptación de la nominación de Kamala Harris, discurso con el que tomará oficialmente la candidatura demócrata para las elecciones del 5 de noviembre. Esto será el jueves, el día después de que Walz pronuncie su discurso también de aceptación de la nominación, en este caso a la vicepresidencia. Veremos cuáles son las claves de ese discurso de presidenta y vicepresidenta. Y hoy, foco puesto precisamente en Joe Biden, con una carrera a las elecciones presidenciales en Estados Unidos que presenta un escenario muy reñido por el momento. Vamos a hablar de encuestas, escenario que de momento da una ligera ventaja a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, frente al expresidente y candidato republicano Donald Trump, según varios sondeos con fecha de este domingo. La diferencia más significativa es la que ahora mismo ofrece una encuesta publicada por ABC News y el Washington Post, que da a la candidata demócrata una ventaja del 50%, tendría el 50% de los apoyos frente al 45% de apoyos que recibiría Donald Trump, aunque Harris no logra superar al expresidente en temas clave como manejo de la economía y la inmigración. De hecho, se ha echado un poco en cara a Kamala Harris en los últimos tiempos que no haya sido clara del todo en torno a todos esos aspectos. Se espera que dé algún tipo de clave en su discurso de la convención de este jueves. Por lo demás, también en esas encuestas, Harris impondría a Trump por un 50% frente al 45% del exmandatario entre todos los adultos, con un punto porcentual menos, 49 para Harris, 45 para Trump, entre los votantes registrados. Superaría también
Harris a Trump entre los posibles votantes, los no registrados, con un 51% para Harris, 45% para el magnate neoyorquino. Encuestas que, por otra parte, van cambiando día a día y que muestran muchísima similitud entre ambos candidatos. Y vamos a cambiar de asunto porque la causa palestina va a estar muy presente de forma indirecta a las afueras de la Convención Demócrata en Chicago. Es verdad que el ánimo del votante demócrata en torno a la candidatura de Kamala Harris es bueno, pero esta convención no se va a escapar de la polémica, y es que miles de activistas y fuerzas progresistas separadas de los demócratas están convocados a participar en diferentes manifestaciones en contra del apoyo estadounidense a Israel. Piden que Kamala Harris incluya un embargo armamentístico a Tel Aviv en su proyecto político. Así que se espera que unos 20.000 ciudadanos acudan a esas manifestaciones convocadas entre hoy, día 19 de agosto, y el próximo día 22, entre la apertura y el cierre de esa Convención Nacional Demócrata en el United Center de Chicago. Y vamos ahora con la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, porque se encuentra en Israel en busca de avances para un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza. Hay que recordar que es la 9ª vez que Blinken acude a territorio israelí desde que se iniciara la ofensiva entre Tel Aviv y Hamás. Esto ocurrió en octubre del año pasado. En las próximas horas, Blinken tiene previsto reunirse con el primer ministro de Israel, con Benjamín Netanyahu, y esta mañana ya ha celebrado un encuentro bilateral con el presidente, con Isaac Herzog, tras el que ha asegurado que nos encontramos ante un momento decisivo en las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza, ya que considera que tal vez sea esta la última oportunidad para rescatar al centenar de rehenes israelíes que aún permanecen en la Franja de Gaza bajo control de Hamás. Mañana está previsto en la agenda de Anthony Blinken que viaje al Cairo, a Egipto, escenario de las negociaciones. Recordemos que el mandatario estadounidense llegaba este domingo a Tel Aviv para reunirse con esos altos cargos israelíes y después en el Cairo va a mantener encuentros con los mediadores en un nuevo intento por impulsar las negociaciones de paz que se pausaron el viernes en Doha y que hoy se reanudan en el Cairo. Hamás ya ha reaccionado a esa visita de Blinken y a la propuesta estadounidense para un acuerdo en su primer mensaje desde que se reanudaron los contactos, y Hamás se ha mostrado crítico con la propuesta de Estados Unidos sobre el alto el fuego. Mientras, sobre el terreno, el Ministerio de Salud del Líbano ha informado de la muerte de 10 sirios, entre ellos 2 niños, por un ataque aéreo israelí en el sur del país. Las fuerzas israelíes, por su parte, han respondido. Dicen que el ataque alcanzó los objetivos que ellos buscaban, que eran almacenes de armas de Hezbollah. Objetivo a unos 20 kilómetros al norte de la frontera de Israel. Sin embargo, el propietario del almacén ha dicho que pertenecía a una empresa de confianza que se dedica al acero y a otros materiales de construcción. Hezbollah ha asegurado que ha respondido al ataque con una salva de cohetes contra una comunidad israelí al otro lado de la frontera. El Ministerio de Relaciones Exteriores sirio, por su parte, ha calificado el ataque israelí de crimen contra la soberanía y la integridad territorial del Líbano y dice que es una amenaza para la paz y la seguridad en la región. Y de las negociaciones sobre la guerra en Gaza nos vamos ahora hasta Ucrania. El ejército ucraniano ha publicado imágenes que muestran la destrucción de un nuevo puente en la región rusa de Kursk. Rusia ha confirmado este lunes, según Reuters, que Ucrania ha golpeado y dañado un tercer puente sobre el río Seim en esa región, en la región rusa de Kursk. El domingo el ejército ucraniano ya afirmaba la destrucción de un segundo puente tras la destrucción de uno anterior el viernes. Lo comunicaba este fin de semana el comandante de la Fuerza Aérea, Mykola Oleshuk, en su canal de Telegram, aunque no especificaba la ubicación de la estructura dañada. El canal ruso de Telegram Más ha dicho que se trataba de un puente sobre el río Seim, cerca del pueblo de Zvanoye.
otro puente sobre el río Sem, en este caso en el distrito de Glukovsky, en Kursk. Fue el atacado inicialmente el 16 de agosto, según confirmó el gobernador interino de la región. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por su parte, había anunciado planes para la creación de una zona tampón en Kursk, objetivo en el que están trabajando, por lo que se ve según estos ataques. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus fuerzas habrían destruido 6 tanques ucranianos y que unos 300 soldados ucranianos también habrían muerto en Kursk el sábado. El Ministerio ruso insiste en que la situación en Kursk está bajo control después del anuncio de esos 3 ataques. Y se lo hemos contado como una noticia de última hora. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentra ahora mismo de visita oficial en Azerbaiyán. Tras su encuentro con su homólogo iraní, ha dicho que Rusia está dispuesta a contribuir a la firma de un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia. El mandatario ruso ha dicho que pese a que Moscú también se encuentra inmersa en una crisis geopolítica, principalmente en la zona de Ucrania, dice que la implicación de Rusia sobre la situación en el Cáucaso Sur tiene que ser protagonista. Putin ha comenzado esta mañana ese viaje oficial con una visita al mausoleo del presidente Heydar Aliyev, el padre del actual mandatario, donde ha depositado una ofrenda floral y posteriormente ha recorrido la avenida de los Mártires de Bakú para honrar la memoria de los caídos por la independencia de Azerbaiyán. El programa de la visita de Estado ha arrancado con esa reunión oficial con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en su residencia de campo a orillas del mar Caspio. Después, Putin y Aliyev han mantenido un encuentro bilateral, una reunión privada y una en formato más amplio con sus principales asesores. Y tras esas reuniones se ha llevado a cabo una declaración conjunta de los líderes y se han firmado una serie de acuerdos intergubernamentales y otros documentos de colaboración económica. Han ofrecido una rueda de prensa a los medios de comunicación internacionales que les hemos ofrecido aquí en directo en Negocios Televisión. Y ahora nos vamos al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en este caso sobre Venezuela. Ha vuelto a reclamar la publicación de las actas electorales del país y ha advertido de que en caso de que Nicolás Maduro insista en decir que ha ganado las elecciones sin poder verificarlo, Venezuela puede entrar en una grave crisis. Ha dicho textualmente Borrell que si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que para la comunidad internacional es necesario que haya una verificación, Venezuela puede entrar en una grave crisis. Dice Borrell que se está intentando por todos los medios evitar que esta situación se produzca. Josep Borrell ha comparecido ante los medios de comunicación con motivo de un curso que dirige esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. El jefe de la diplomacia europea ve claro que Maduro se niega a enseñar las actas porque dice que ya lo tendría que haber hecho ya que ha tenido tiempo para ello. Ha ahondado en que si no hay verificación de los resultados, esos resultados no pueden ser aceptados por la comunidad internacional. Ha tildado de colmo del sarcasmo que Maduro haya apelado al Tribunal Supremo de Venezuela para que la defienda. Dice que no se va a emitir como sentencia porque su función no es contar los resultados electorales y ha llamado a esperar a ver qué sucede en los próximos días, aunque ha añadido que hay más de 2.000 personas detenidas, que la situación es inadmisible, que la represión continúa y confía en que la comunidad internacional mantenga su exigencia de verificación de los resultados. Y mientras miles de personas continúan saliendo a las calles a protestar en las principales ciudades de Venezuela y también en decenas de ciudades del mundo. Lo hacen en beneficio de la oposición y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Reclama la victoria del candidato opositor Edmundo González tras la proclamación de Nicolás Maduro como el ganador de los comicios que, recordemos, se celebraron
el pasado 28 de julio. Han sido protestas que se han celebrado a lo largo de todo el mundo, desde Australia, pasando por Europa hasta América Latina y Estados Unidos. Y no solo son venezolanos los que protestan en ciudades de todo el mundo para respaldar la petición de la oposición a que el Consejo Nacional Electoral muestre las actas de votación que demostrarían el triunfo de Edmundo González. Y hay que decir que una de las protestas más numerosas ha sido la que se ha celebrado este fin de semana en Madrid. En las calles de la capital, 15.000 personas se han manifestado en un acto que ha contado con la asistencia del opositor venezolano y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien ha dicho que con el paso de los días el aumento del apoyo internacional reconoce la batalla épica que los venezolanos están realizando contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ledezma ha participado en ese encuentro junto a miles de personas en una protesta que ha tenido como foco principal Madrid, pero se ha extendido por una treintena de ciudades españolas en una demostración del desacuerdo con el Ejecutivo de Maduro y en pro del reconocimiento de la oposición como vencedora de las elecciones de finales de julio. Y en paralelo, respuesta de Maduro ha convocado a sus seguidores también a salir a las calles para apoyar su proclamación como presidente para liderar un tercer mandato. Y ahora nos vamos con la situación en los mercados, porque la jornada de hoy, jornada de lunes, está siendo de números verdes, subidas para los principales índices europeos, con un IBEX 35 que en tiempo real está subiendo más de un 1%, lidera los avances entre las bolsas europeas, se revaloriza un 1,13% y se mantiene por encima de los 11.000 puntos, marca 11.073, mientras que el resto de índices experimenta repuntes algo más moderados. Bolsa de Milán, avances del 0,68% y 33.264 puntos. Avances para el CAC 40 de París del 0,4, 7.480 puntos. Subida para el DAX alemán del 0,27 y 18.372 puntos. Y el índice que más rezagado va durante la sesión de hoy está siendo la Bolsa de Londres, pero ahora está en positivo, avanza un ligero 0,08% y marca 8.317 puntos. El paneuropeo Stoxx 600 experimenta una subida del 0,32 en los 513 puntos. Y todavía queda una hora para que abra la bolsa estadounidense y miramos a los futuros de Wall Street, que se mantienen en una situación de cierta indefinición. En la jornada de hoy estamos viendo para los futuros del Nasdaq un repunte del 0,11%, 19.628 puntos, subidas para el S&P del 0,09, 5.583 puntos, y prácticamente en tablas vemos al Dow Jones de Industriales, que avanza un ligerísimo 0,01% para situarse en el terreno en tiempo real de los 19.600, de los 40.800 puntos. Y vamos a continuar hablándoles en este caso del asunto que más trascendencia va a tener en esta semana, y es que arranca la segunda mitad de agosto con los inversores pendientes de Jackson Hole. Este encuentro de banqueros centrales estadounidenses va a iniciarse esta semana, será el próximo jueves 22 de agosto hasta el 24. Y este año el tema a tratar en Jackson Hole va a ser reevaluar la eficiencia y la transmisión de la política monetaria. Y un año más se van a mirar con lupa las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Serán escrutadas esas palabras del mandatario al milímetro en esa reunión, que ya saben que es informal, pero puede haber pistas. Nadie busca una confirmación clara y evidente del inicio de las rebajas de tipos en el mes de septiembre. Es algo que el consenso del mercado descuenta, pero será muy importante la captación de pistas, ir viendo si se dan pistas sobre la hoja de ruta futura de Jerome Powell. Está por verse si el presidente de la Reserva Federal estadounidense confirmará el inicio de la maratón de recortes de tipos que muchos analistas prevén
y que, si se cumplen los pronósticos, podría restar 200 puntos básicos al precio del dinero en tan solo un año. No es una opción descabellada que haya varias bajadas de tipos en los próximos meses, porque el IPC es alto, pero ya está moderándose y permite a la Fed atender a su segunda obligación, la de estimular el crecimiento de la economía y mantener fuerte el mercado de trabajo norteamericano. De hecho, esta semana va a estar marcada también por otras claves macroeconómicas. También aquí en el viejo continente conoceremos el IPC definitivo de julio en la eurozona. Se conocerá este mismo martes. Las actas de la Reserva Federal las conoceremos el miércoles, o los PMI manufactureros y de servicios de agosto, que se anunciarán el jueves. Hay que recordar en este caso que los inversores y los economistas de Goldman Sachs redujeron el viernes la probabilidad de una recesión en Estados Unidos el próximo año al 20% desde el 25%, citando los últimos datos de ventas minoristas y solicitudes de subsidios por desempleo. Futuros de Wall Street que, como les hemos contado, vienen con subidas muy moderadas, signo mixto. Wall Street terminó la semana pasada con importantes avances que fueron del 2,94% para el Dow Jones de Industriales, del 3,9% para el Standard & Poor's 500 y subidas superiores al 5% para el índice tecnológico Nasdaq. Y después de este repaso en tiempo real a la situación que atraviesan los mercados, tanto en el viejo continente como en Estados Unidos, vamos con una pausa publicitaria. Enseguida volvemos.